Bienvenidos de vuelta a Enigma del ayer. Díganme algo, ¿alguna vez han sentido que el silencio de la naturaleza no es paz, sino una advertencia? Esta noche nos adentramos en la profundidad de los bosques. Ahí donde las copas de los árboles tapan la luz de la luna y el aislamiento empieza a jugar con tu mente. Hoy les traigo dos historias de guardabosques. Dos hombres que cometieron el error de creer que su único enemigo sería la soledad. Hasta que abrieron el manual de operaciones y se encontraron con reglas que desafían toda lógica. Reglas imposibles diseñadas no para salvar sus vidas, sino para proteger lo último que les queda de cordura. Pónganse cómodos, apaguen las luces de la habitación y, por lo que más quieran, si escuchan que algo golpea su ventana esta noche, no miren. Comenzamos. El viento de la medianoche arrastraba agujas de pino muertas contra el cristal de la torre de vigilancia 7. Lautaro repasaba el manual de contingencia por tercera vez. A diferencia de los folletos turísticos del parque, este libreto de hojas anilladas no contenía rutas de evacuación, sino instrucciones para no perder el juicio. El aislamiento en la alta montaña diluye la frontera entre lo que está ahí fuera y lo que habita en tu cabeza. Y las reglas de la Torre 7 estaban diseñadas, precisamente, para cuando esa frontera se rompía. La linterna frontal parpadeaba, devorando la última gota de sus baterías. Fuera de la cabaña de vigilancia 44, los pinos del Parque Nacional Blackwood no se mecían con el viento, se inclinaban, como si miles de espaldas se curvaran simultáneamente para mirar hacia el pequeño cubo de madera y cristal. Manuel frotó sus sienes. Llevaba solo 3 semanas en el puesto, pero el aislamiento ya había fragmentado su percepción del tiempo. El reloj de pared avanzaba al revés desde las 2 de la mañana y el segundero emitía un crujido húmedo, similar al de un hueso rompiéndose. Sobre la mesa de roble, desgastada y manchada de un café rancio que Manuel no recordaba haber preparado, descansaba el manual de operaciones. No era el folleto oficial del servicio forestal. Era una carpeta de cuero ajado, con hojas escritas a máquina y correcciones hechas a mano con una tinta roja tan densa que parecía oxidada. El reglamento de Blackwood no hablaba de incendios, ni de cazadores furtivos, ni de primeros auxilios. Hablaba de la supervivencia de la mente. Manuel fijó la vista en la página amarillenta. Las llamaban las directrices de mitigación cognitiva, pero en su cabeza eran simplemente las reglas imposibles. Regla 3. Si la noche se vuelve tan silenciosa que puede escuchar el latido de su propio corazón, deje de respirar durante 40 segundos. Si después de ese tiempo el latido que escucha continúa, ese corazón ya no le pertenece a usted. No intente buscarlo en su pecho. Regla 7. Los árboles no se mueven sin viento. Si nota que un pino está notablemente más cerca de su ventana que el día anterior, no lo mire fijamente. Pídale disculpas en voz alta por ocupar su espacio y dibuje una línea de tiza en el suelo de la cabaña. Si la tiza se disuelve en un líquido negro, la disculpa fue rechazada. Regla 12. A las 3:14 de la mañana, la radio emitirá estática seguido de la voz de su madre llamándolo por su apodo de la infancia. Su madre falleció en 2018. Si responde al llamado, la voz cambiará de frecuencia y comenzará a recitar la lista exacta de todos los errores que cometerá en los próximos 10 años, provocando un colapso psicótico irreversible. Apague la radio y piense en un color que no exista. Regla 19. Si ve a un senderista vestido de rojo caminando de espaldas por el sendero norte, ignore su rostro. El horror no radica en sus facciones, sino en el hecho de que usted recordará haber sido ese senderista hace 10 años, atrapado en un bucle del que su yo actual es el carcelero. Manuel tragó saliva. Su garganta se sentía como papel de lija. El silencio total cayó de golpe sobre el bosque, como una campana de cristal gigante que sofocara el viento, los insectos y el crujido de las ramas. Regla 3. El sonido comenzó. Pum pum. Pum pum. Demasiado fuerte. Demasiado rítmico.
Resonaba en las paredes de la cabaña, haciendo vibrar los vasos de plástico sobre el mostrador. Manuel contuvo el aliento. Cerró los ojos y apretó los puños. Su pecho suplicaba por aire, las células de su cerebro gritaban por oxígeno. 10 segundos, 20, 30. El latido seguía ahí, pero no venía de su pecho. Venía de debajo de las tablas del suelo. Algo abajo estaba imitando su ritmo cardíaco, pero a un compás ligeramente desfasado, una fracción de segundo más lento, como un eco burlón. Manuel abrió la boca y exhaló una bocanada de aire frío, viendo cómo su aliento se condensaba en el interior de la cabaña, a pesar de estar en pleno verano. Acepto el desfase, susurró, una frase improvisada que esperaba que funcionara como ancla mental. El latido subterráneo cesó, dejando en su lugar un siseo áspero, como el de una lija sobre cuero. Se puso en pie, con las piernas temblándole como hilos. Caminó hacia la ventana oeste que daba al sendero principal. Sabía que no debía mirar, pero la compulsión en el horror psicológico no es una falta de voluntad, es una fuerza gravitatoria. El bosque te obliga a mirar porque sabe que tu mente hará el resto del trabajo. A escasos 2 metros del vidrio, donde antes solo había tierra y matorrales, se alzaba un pino colosal. Sus ramas bajas rozaban el cristal con un sonido estridente, clac, clac, clac. El problema no era la cercanía. El problema era que la corteza del árbol parecía retorcerse en patrones que imitaban rostros humanos en agonía, y la copa del árbol no terminaba en hojas, sino que se perdía en una negrura vertical que desafiaba la geometría del techo de la cabaña. Regla 7. Manuel buscó desesperadamente la tiza en el cajón del escritorio. Sus dedos tropezaron con llaves oxidadas, cables pelados y fotos de personas que no conocía pero que llevaban su mismo uniforme. Encontró el trozo de tiza blanca. Con manos espasmódicas, se arrodilló y trazó una línea paralela a la ventana. Disculpe por ocupar su espacio, dijo, con la voz quebrada. Solo cumplo mi turno. El suelo es suyo. El aire es suyo. Se quedó de rodillas, esperando el veredicto. La tiza blanca permaneció inmutable durante unos segundos. Luego, el centro de la línea comenzó a burbujear. Un fluido espeso, oscuro y con un olor penetrante a amoníaco y descomposición brotó del suelo, borrando el trazo. Disculpa rechazada. Un sudor frío y ácido le empapó la espalda. La cabaña gimió. Las vigas de madera crujieron bajo una presión invisible. El pino exterior pareció inclinarse unos centímetros más, presionando el cristal. Una fina grieta comenzó a serpentear por el vidrio de la ventana. El dial de la radio analógica, que estaba completamente apagada y desenchufada, se encendió con una luz verde enfermiza. La estática llenó el ambiente, distorsionando el aire, haciéndolo pesado, difícil de tragar. ¿Manolito? ¿Estás ahí, mi niño? Hace mucho frío aquí abajo, Manuel, ¿por qué no me llamaste esa última noche? La voz de su madre era idéntica. No era una imitación demoníaca con tonos graves. Era la voz exacta, con ese leve silbido en la S provocado por su dentadura postiza, el mismo tono de reproche cariñoso que usaba cuando él olvidaba abrigarse. Manuel sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. El aislamiento tiene una forma retorcida de usar tus propios traumas como armas de asedio. Sabía que si hablaba, si pedía perdón por haber estado lejos cuando ella murió en aquel hospital, la radio abriría una compuerta mental que jamás podría cerrar. Regla 12. Piense en un color que no exista. ¿Cómo se piensa en lo imposible? Manuel cerró los ojos con fuerza, bloqueando el sonido de la radio que ahora empezaba a llorar. Intentó mezclar el ultravioleta con texturas ásperas. Imaginó un matiz que se situara entre el dolor físico y la luz del sol moribundo, un color que fuera crujiente, un color que escupiera.
Concentró toda su voluntad en esa abstracción geométrica y cromática, construyendo una muralla de sinsentido para protegerse de la realidad que se desmoronaba a su alrededor. La radio emitió un chillido metálico agudo, como un clavo rascando un cerebro, y luego se apagó, dejando un olor a ozono y circuitos quemados. El cristal de la ventana finalmente cedió con un chasquido seco. Un fragmento cayó al suelo. El aire que entró no era el aire puro del bosque, olía a sótanos clausurados, a ropa vieja guardada en baúles húmedos durante décadas. Manuel se obligó a mirar hacia el exterior para evaluar el daño de la ventana, olvidando por un segundo la periferia de sus propias acciones. Ahí estaba. En el sendero norte, iluminado por la luz pálida de una luna que parecía demasiado grande para ser real, una figura caminaba. Vestía la chaqueta de senderismo roja impermeable que Manuel había perdido en un viaje de campamento hacía 10 años. El individuo se movía hacia atrás, con pasos torpes y espasmódicos, como una marioneta cuyos hilos fueran manejados por alguien con Parkinson. Regla 19. Manuel no pudo evitarlo. Miró el rostro. La figura del senderista se detuvo en seco. Giró el cuello en un ángulo anatómicamente imposible, casi 180 grados. El rostro que miraba a Manuel desde el sendero era el suyo propio. Pero no el de ahora, demacrado y cubierto de sudor por el terror de la guardabosques. Era su rostro de los 24 años, joven, lleno de vida, con esa mirada de ingenuidad que el mundo aún no había destruido. El Manuel del pasado lo miraba desde el bosque con ojos inyectados en sangre, abriendo la boca en un grito silencioso. En la mente del Manuel actual, un recuerdo bloqueado emergió con la fuerza de un tsunami. Él recordaba haber estado en ese sendero. Recordaba haberse perdido en Blackwood 10 años atrás. Recordaba haber visto una cabaña de madera con un guardabosques calvo y demacrado que lo miraba con desprecio desde la ventana. Manuel se llevó las manos a la cabeza. Él era el guardabosques. Él siempre había sido el guardabosques. El tiempo en este bosque no era una línea. Era un lazo corredizo que se apretaba alrededor de su cuello cada vez que intentaba recordar quién era. Manuel cayó de rodillas sobre los cristales rotos, pero no sintió dolor. El dolor era una sensación física, y su cuerpo ya se sentía lejano, como un traje de ropa vieja que alguien más estaba habitando. Pasó la página del manual con manos temblorosas, buscando desesperadamente una salida, una regla de emergencia. Algo que los guardabosques anteriores hubieran dejado para situaciones donde todas las reglas fallaban simultáneamente. Al final de la carpeta, escrita con un trazo apresurado, casi ilegible, como si quien la escribió se estuviera quedando sin dedos, encontró una última anotación. Si ha llegado a este punto, significa que ha intentado seguir las reglas pensando que el bosque quiere matarlo. Ese es su error. El bosque no quiere matarlo, señor guardabosques. El bosque es un espejo que se alimenta de su necesidad de orden. Las reglas no las escribimos nosotros. Las escribió usted mismo en su primer día, intentando dar sentido a la locura. La única forma de salir de la cabaña es admitir que usted nunca entró en ella. Manuel miró sus manos. Ya no eran humanas. Su piel tenía la textura rugosa y grisácea de la corteza de un pino. Sus dedos se alargaban, ramificándose, buscando el suelo de madera para echar raíces. Miró hacia la ventana rota. El pino que estaba afuera ya no estaba. En su lugar, a través del cristal roto, se veía el interior de una habitación de hospital vacía, con una cama tendida. Tendida y una máquina de ritmo cardíaco emitiendo un pitido continuo, plano y eterno. El reloj de la pared se detuvo. Manuel cerró los ojos, exhaló su último aliento humano y se convirtió en parte del paisaje, esperando al próximo guardabosques que viniera a leer las reglas que él mismo acababa de grabar en la madera. El viento de la medianoche arrastraba agujas de pino muertas contra el cristal de la torre de vigilancia 7. Lautaro repasaba el manual de contingencia por tercera vez.
A diferencia de los folletos turísticos del parque, este libreto de hojas anilladas no contenía rutas de evacuación, sino instrucciones para no perder el juicio. El aislamiento en la alta montaña diluye la frontera entre lo que está ahí fuera y lo que habita en tu cabeza. Y las reglas de la Torre 7 estaban diseñadas, precisamente, para cuando esa frontera se rompía. Protocolo de anomalías perceptivas, Torre 7. Regla 2. Si el bosque se sumerge en un silencio absoluto y deja de escuchar los grillos, sintonice la frecuencia 84.5 AM en la radio. Escuchará el llanto de un bebé. No intente apagar la radio. Súbale el volumen al máximo y cante una canción de cuna. El llanto cesará cuando la frecuencia capte que usted se ha resignado a escuchar. Regla 5. A partir de las 2 de la mañana, si mira por el ventanal este, verá una silueta humana de 3 metros de altura parada entre los árboles. No parpadee mientras la observe. Si parpadea, la silueta avanzará la mitad de la distancia que la separa de la torre. Si llega a la base de la estructura, deje de mirar el bosque y fije la vista en sus propias manos, ya no serán las suyas. Regla 9. Si escucha que golpean la escotilla del suelo desde el exterior, ignore los gritos de auxilio. La torre está suspendida a 15 metros de altura sobre pilares de metal liso. Nadie puede alcanzar esa escotilla desde abajo sin una escalera, y la única escalera disponible está guardada bajo llave dentro de su cabina. El reloj digital marcó las 2:14 de la mañana. De golpe, la sinfonía nocturna de insectos y ramas crujiendo se extinguió, dejando un vacío sónico que hizo que a Lautaro le zumbaran los oídos. Regla 2. Estiró la mano hacia la vieja radio de transistores y giró la perilla hasta la frecuencia 84.5 AM. Una estática violenta precedió al sonido, el llanto desgarrador, agudo y húmedo. Húmedo de un recién nacido comenzó a brotar del altavoz. El sonido era tan real, tan cargado de una desesperación inhumana, que las paredes de madera de la torre parecieron sudar condensación fría. A Lautaro se le cerró la garganta, pero forzó las cuerdas vocales. Duérmete, niño, duérmete ya, comenzó a cantar, con la voz temblorosa, subiendo el potenciómetro del volumen. El llanto del bebé se intensificó, superponiéndose a su voz, subiendo de tono hasta convertirse en un chillido que rozaba el umbral del dolor físico. Lautaro no cedió. Siguió cantando, con los ojos empañados por las lágrimas del esfuerzo. Hasta que el llanto se transformó gradualmente en una risa ronca, adulta, que se desvaneció en el ruido blanco de la estática. Aliviado, desvió la mirada hacia el ventanal este para tomar aire. Gran error. Ahí estaba, recortada contra la penumbra de la luna, una figura esbelta, desproporcionada, cuyos brazos rozaban el suelo del bosque. Sus ojos, dos cuencas vacías que emitían una leve fosforescencia gris, apuntaban directamente hacia él. Regla 5. El ardor en los ojos de Lautaro se volvió insoportable. Una gota de sudor le corrió por la frente, amenazando con entrar en su ojo izquierdo. Luchó, forzando los párpados para mantenerlos abiertos, pero el reflejo biológico fue más fuerte. Pestañeó. Un milisegundo de oscuridad. Cuando abrió los ojos, la silueta ya no estaba a 50 metros. Estaba a mitad de camino, justo en el límite donde la luz del reflector de la torre moría. Su rostro, estirado en una mueca de curiosidad vacía, parecía flotar en la niebla. Lautaro sintió que el pánico le oprimía el pecho, congelándole los músculos. Sabía que si volvía a parpadear, la cosa estaría pegada al vidrio. Aguantó la mirada todo lo que pudo, con las pupilas dilatadas, hasta que la sequedad le obligó a cerrar los ojos de nuevo por puro instinto. ¡Clank! Un golpe brutal sacudió la escotilla de metal que estaba en el centro del suelo de madera, justo detrás de su silla. Regla 9. Por favor. Abre. Hay algo allá abajo. Una voz idéntica a la suya, con su mismo timbre y desesperación, suplicaba desde el otro lado de la trampilla,
golpeando el hierro con una violencia que hacía vibrar los tornillos. «Me va a atrapar, ábreme la escotilla». Lautaro se quedó paralizado en medio de la cabina, atrapado en una pinza psicológica perfecta. Si miraba al frente, la criatura del bosque terminaría de subir. Si miraba hacia abajo, su propia voz le rogaba que la dejara entrar desde un vacío de 15 metros de altura. Recordó la parte final de la regla 5. Lentamente, bajó la cabeza e ignoró el ventanal y los golpes frenéticos del suelo. Levantó sus manos y las colocó bajo la luz mortecina de la lámpara de escritorio. Sus dedos ya no terminaban en uñas. Eran largos, delgados, cubiertos de una piel pálida y estirada que carecía de líneas dactilares. Las venas bajo su piel se movían como pequeños gusanos negros, adaptándose a su nueva y grotesca anatomía. Los golpes en la escotilla cesaron de golpe. El silencio volvió a reinar en la Torre 7. Lautaro intentó gritar, pero de su nueva garganta solo brotó el chasquido seco de una rama al romperse. Miró de reojo el manual sobre la mesa, la página había cambiado sola, y ahora solo mostraba una línea escrita a mano. Gracias por cuidar la torre. Tu turno ha terminado. Y así, la oscuridad devoró la última regla. Díganme en los comentarios, si hubieran estado en el lugar de estos guardabosques, ¿cuánto tiempo habrían resistido antes de romper el reglamento? Lo aterrador de los bosques no es solo lo que se esconde entre los árboles, sino cómo la soledad absoluta es capaz de amplificar nuestros peores miedos hasta volverlos reales. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este viaje y acompañarme una noche más en Enigma del Ayer. Si estos relatos les erizaron la piel, no olviden dejar su buen me gusta y suscribirse, ese pequeño gesto ayuda enormemente a que el canal siga creciendo en las sombras. Déjenme saber abajo en los comentarios qué les parecieron estas historias de guardabosques y qué otra temática les gustaría explorar en el próximo video. Más reglas imposibles, leyendas urbanas locales o misterios en las profundidades del océano. Ustedes eligen el próximo destino. Cuídense mucho, miren bien a su alrededor antes de dormir, y nos vemos en el próximo enigma.